Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿cómo están? Un placer enorme saludarles a ustedes en este lunes 9 de octubre. Como siempre, nuestro deseo para que sus planes puedan cumplirse, teniendo a Dios Todopoderoso como el centro de sus actividades. De antemano, muchos éxitos y sobre todo también muchas ganas para ponerle a todos los planes y todos los proyectos que usted desde luego se trace para esta. El tema de hoy está relacionado con la sentencia emitida precisamente, o mejor dicho, con el proceso que está llevando a cabo el FMLN en torno a la situación con el alcalde Nayib Bukele, que desde luego ha dejado consigo todavía abierto el proceso para poder sentenciar sobre si hay una inhabilitación o hay una expulsión del alcalde. El último de los tweets que se ha lanzado públicamente es que para mañana martes a las 4:30 se dará a conocer la sentencia. Eso es lo que se conoce de parte del Tribunal de Ética del FMLN, de cuya audiencia pues ya lleva 18 horas y prácticamente no se tiene todavía ningún resultado con relación a si es por unanimidad, que podría ser en este caso separado del partido, o realmente es simplemente sancionado. Así es que es un tema que vamos a tener, entre otros, que tienen que ver con la esfera política electoral, y para hablar del tema me acompañan acá en nuestros estudios el politólogo, el doctor Álvaro Artiga, quien le doy la más cordial bienvenida. Doctor, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, es un gusto estar aquí con todos los televidentes, dispuesto pues a compartir algunas ideas. Bueno, también quiero saludar al doctor Félix Ulloa, abogado y presidente de IEGES. Gracias por acompañarme, Félix. Gracias, Ernesto. Un saludo a toda la audiencia. Gracias. También Carlos Araujo con nosotros, experto en temas electorales. Gracias por acompañarnos, Carlos. Ernesto, gracias. Buenos días y buenos días a todos. Qué gusto tenerte acá con nosotros. Bueno, antes desde luego de comenzar con los temas que tenemos planteados, quisiera unirme al pesar de la familia del doctor Armando Calderón Sol, de quien ya todos conocemos. Falleció precisamente esta madrugada, medianoche, ¿verdad? Luego de padecer una situación de enfermedad bastante larga. Sabemos que su trayectoria política ha sido de mucha importancia en el país, ¿no? Particularmente ustedes que estudian el fenómeno de la política saben la figura del doctor Calderón Sol, ¿no? Bueno, sí, definitivamente el doctor Calderón Sol jugó un papel muy importante en el periodo de la transición de la guerra a la paz. Fue un elemento clave en los momentos de la negociación, en la reconstrucción. Personalmente, en el ejercicio que tuve como magistrado del Tribunal Supremo Electoral, coincidió con su administración y siempre fue muy colaborador y muy atento a la agenda electoral, y una de las personas que ayudó mucho a hacer avances importantes en este campo. Así es que nos unimos al dolor y le damos el más sentido pésame a la familia. Sí, la verdad es que hay que darle un pésame a la familia. Yo creo que el expresidente Calderón Sol fue uno de estos que se adelantan cuando recordamos aquel esfuerzo que culminó en el Plan de Nación, ese esfuerzo de aglutinar, de buscar espacios de diálogo. Y bueno, como todas las personas, pues también tendrá sus aspectos que se le pueden criticar, pero no es el momento, ¿verdad? Ahora Claro. simplemente pues a la familia el pésame. Bueno, yo creo que mucho que rescatar es gran parte de digamos, de ese proceso digamos, coyuntural de país, de la guerra a la paz, el proceso de reconstrucción que él tenía que llevar a cabo, que no fue fácil, ¿no? No, claro, es lamentable la pérdida que se ha tenido, porque te digo, yo lo conocí muy particularmente, sí. Trabajé mucho tiempo con él, un gran político. El país ha perdido un gran político que al interior de Arena como tal creo que es de los políticos más avanzados, más audaces, o sea, que realmente adentro de Arena se ganó muchas posiciones
a fuerza de darle con todo hacia adelante y recuerda que fue el líder político que ganó una posición importante en Arena, cuando él fue la punta de lanza a la primera elección de 1988 a la alcaldía de San Salvador, que fue el primer grane de Arena formalmente. Contra la democracia cristiana, contra la democracia cristiana que tenía el control de todo el aparato, y él se lanzó y así fue posicionándose cada vez más. Cuando ganó la candidatura presidencial también fue un esfuerzo muy importante, personal, porque eran otros los candidatos en ese momento, así que, y creo que le aportó muchísimo al país, o sea, seguía aportándole al país todavía ahora retirado de presidente, tratando de acercar muchas posiciones, de ser ese buen componedor, siempre tuvo esa característica él como tal. Es lamentable. Mira, y eso me trae mucho el recuerdo que, basada en esa experiencia política y ese paso por la alcaldía de San Salvador, también lo llevó a él como presidente a entender de las grandes necesidades que tenían los gobiernos municipales a partir de los fondos, de los ingresos. Si no más lo recuerdo, fue a través del periodo de él donde se creó el famoso FODES, que fue, obviamente, que es la partida de presupuesto. Fue un gran impulsor del municipalismo del país. A eso quería llegar. Incluso fue uno de los creadores y promotores del famoso FODES, que es, quieras o no, para bien o para mal, es una de las grandes figuras positivas que tienen, de respaldo que tienen los gobiernos municipales, definitivamente. Bueno, así están las cosas, será la historia que desde luego los premia, ¿verdad? Y vale la pena reconocer ese esfuerzo. Este servidor como periodista también tuvo la oportunidad de entrevistarlo en varias ocasiones, de tener un acercamiento, desde luego, y fue un hombre muy abierto también, ¿verdad?, para poder conversar con la prensa. Así es que vaya para la familia, para sus hijos, para su esposa, para todos sus hermanos también, pues las muestras de condolencia de Grupo Megavisión y de este servidor, de quien en vida fuera pues el doctor Armando Calderón Sol, expresidente de la República. Bueno, veamos ahora los temas pendientes. La decisión del tribunal todavía no se tiene, de ética del FMLN, pero esto de alguna manera abre el espacio para que a partir de lo que se está llevando a cabo se pueda en su momento conocer cuál podría ser el futuro político de esta emblemática figura del alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, quien a pesar de todo en sus cuentas ha dicho de que él no se presentó a la primera ni esta segunda audiencia, precisamente porque él cree que ya hay una sentencia donde el tribunal está altamente influenciado por la cúpula y ya definitivamente qué iba a ir a hacer. A ver, ustedes son los protagonistas, los que también saben interpretar este tipo de situaciones. Les doy la palabra para saber qué es lo que piensan con respecto a esta situación. Bueno, gracias por la palabra. Quizás antes de entrar al tema de ahí, me permito también hacer el recuerdo de otra conmemoración de esta fecha. Es el 50 aniversario del fallecimiento del doctor Ernesto Guevara de la Serna, conocido como el Che Guevara. Exactamente hace 50 años, en una aldea de Bolivia, fue ejecutado. Y para muchos el Che, esa es una figura emblemática que para muchos representa un ideal, un ícono, para otros tiene una connotación diferente, pero en todo caso solo quisiera recordar las palabras de Jean-Paul Sartre cuando dijo que era posiblemente el ser humano más completo del siglo XX. Así es que también quería recordar este día del 50 aniversario de la muerte del Che. Ahora, volviendo al tema ya del proceso de Nayib, yo diría que hay juicios y juicios, es decir, juicios que pueden marcar el rumbo de la historia de un país. Este pudiera haber sido o debería ser uno de esos juicios, porque permitiría hacer un ejercicio de debate político en el seno de la izquierda salvadoreña. Podía ser también la demostración de madurez de un partido como es el partido FMLN, que lleva ya 2 ejercicios en el Ejecutivo y que tiene la responsabilidad en la conducción del país y a su vez el desafío de permitir el liderazgo, el surgimiento de nuevos liderazgos en el seno de sus filas. Y al parecer esa confrontación generacional de pensamiento, de visión, de formas de liderazgo, ha llevado a que por un incidente aparentemente de poca monta en una reunión del Consejo Municipal se haya trascendido a llevar esto a lo que, si no se administra bien esta situación, puede terminar en una simple parodia.
una triste parodia que nos va a poner, tal vez, no sé si es comparable, pero me viene a la mente dos procesos, dos juicios que se han llevado a cabo y que cambiaron el rumbo de los países. En el caso, por ejemplo, de Cuba, el juicio que se le hizo a Fidel Castro cuando asaltó el cuartel de la Moncada y que sabía porque estaba ante un tribunal que lo iban a condenar. Por eso su famosísimo discurso, que ha sido pieza de estudio en las carreras de Derecho, que se llama La historia me absolverá. Porque al final él sabía que el tribunal estaba conformado para condenarlo. Entonces él escribió un discurso que terminó diciendo, la historia me absolverá. Y este es el otro juicio famoso en Francia en el siglo XIX, final del siglo XIX, conocido como el caso Dreyfus, donde también ya tenían preparadas todas las pruebas para condenar al capitán Dreyfus por un caso de espionaje dentro de las filas del ejército francés, y que al final se demostró su inocencia, pero que el caso Dreyfus dividió a la nación francesa y generó toda una serie de cambios estructurales a partir pues de estos procesos. ¿Por qué traigo a cuenta estos dos juicios en el momento en que vivimos en el país? Porque el país está necesitando justamente entrar en un periodo en el que las fuerzas políticas de los dos, digamos, lados opuestos en el espectro político hagan este ejercicio de reflexión y se puede utilizar un mecanismo como sería un proceso aparentemente bajo las normas jurídicas o judiciales o el marco normativo de cada partido, pero que debe tener en el horizonte remontar la situación en que han caído tanto el partido oficial como el primer partido de la oposición. Creo que el juicio Nayib o el caso Nayib, no quiero compararlo con el caso Dreyfus de Francia, pero el caso Nayib, como se desenlace en esta semana, va a marcar un antes y un después, no solo para la izquierda en El Salvador, sino para el país en general. Doctor Artiga, ¿cuál es su lectura? Bueno, yo lo que enfoco cuando toco este tema es lo que para mí es el origen del asunto. O sea, yo no me quedo en el acontecimiento, digamos, de la reunión del Consejo y el problema que tuvo con la síndico, sino que el problema es la candidatura presidencial, ¿verdad? Y las aspiraciones que desde hace tiempo manifestó Nayib que tenía de ser candidato presidencial en 2019 y por parte del partido también declaraciones de que él no puede ser el candidato del partido. Yo creo que ahí está el problema, pues que eso no lo pueden resolver de una manera y por eso vemos que si lo expulsan, lo inhabilitan, le suspenden derechos, que si renuncia, no renuncia. O sea, el tema es cómo resolver y no he encontrado una forma de resolverlo más que llevarlo hasta el último punto, que si esto permaneciera, creo yo que sería hasta el último día que el Frente llegue a inscribir sus candidatos, ¿verdad? Esperando de que Nayib renuncie, porque no lo quieren expulsar. O sea, en el fondo, a su criterio, lo que está en juego es la candidatura presidencial. Digamos, esa es la dimensión, yo diría que esa es la dimensión personal del asunto, ¿verdad? Que es la candidatura presidencial, ¿verdad? Nayib, digamos, él quiere ser candidato, quiere ser en 2019 y el Frente no le abre las posibilidades. No está convencido. Por las razones que sean, ¿verdad? Que sí. las podemos tocar más adelante, sí, obviamente, sí. ¿no? Pero digo, esa es para mí una dimensión personal de lo que estamos viendo. Creo que hay una dimensión más, diría yo, estructural, que tiene que ver con el agotamiento del ciclo de renovación, de renovación política y social que se habría iniciado en la década de 1970. ¿Verdad? Y que culmina ciertamente con la llegada del Frente a la presidencia en 2009. Y todo el esfuerzo, digamos, de transformación política y social estaría llegando al límite, estaría agotando. Estamos entrando en una fase en donde hay que decirlo, la principal fuerza que impulsaba la transformación de la sociedad se ha convertido ahora en una de las principales trancas para la renovación, para la transformación del país, para la solución de los problemas, ¿verdad? De Arena no podemos esperar nada nuevo, ¿verdad? Sino el retorno a posiciones anteriores. Los discursos de los precandidatos así lo muestran, no hay nada ahí de sustancia. Y yo creo que entonces ahí está el vacío. Y creo que Nayib, desde ese punto de vista,
representa o expresa el intento de renovación desde dentro de los partidos, como también fue el caso de los diputados de Arena, ¿verdad? Que también tuvieron un encontronazo con la dirección del partido. Lo que pasa es que ellos lo gestionaron de otra forma, ¿verdad? Pero es lo mismo, digamos, yo diría es una generación de políticos que no vivieron, digamos, no fueron protagonistas del conflicto, que intentan desde dentro de los partidos transformar a esas dos principales fuerzas, pero la inercia, las posiciones de poder, los privilegios que se han alcanzado, no se quieren perder, y entonces ahí está el problema. Entonces yo lo que veo más bien es que al no resolverse desde dentro de los partidos, esto va a tener que resolverse desde fuera de los partidos. A ver, ¿cómo tú te manejas en toda esta, digamos, este entretejido de lecturas que puede tener este caso en particular, Carlos? No, yo coincido con lo que han dicho y tal vez para sumarle un poco más, definitivamente estamos frente a una resolución o a la culminación de una decisión tomada por la cúpula del FMLN. Esto es un problema no del partido, no del FMLN contra el alcalde de San Salvador. Es un problema de la cúpula, de los que controlan ese partido, contra alguien que tiene una aspiración de cambio interno dentro del FMLN, porque es notorio lo que se ha expresado en todas las entrevistas que uno ve al alcalde de San Salvador cuando hace esas duras críticas al FMLN, que esas duras críticas lo único que hacen es reflejar lo que la población siente, si no veamos todas las encuestas que dicen con relación a la gestión de gobierno. Cuando él hace todas estas críticas, lo que quiere es hacer un cambio interno en el partido. Quiere que el partido se enrumbe a hacer lo adecuado y lo que prometió y que es lo que ha reclamado en público el alcalde. Y esta cúpula que no quiere aceptar esa transformación y no quiere aceptar ese liderazgo. Yo creo que la cúpula del FMLN lo que tiene el temor es que un Nayib Bukele le robe el partido. Yo creo que en el fondo realmente es eso, porque en el pasado hemos visto a gente como el expresidente Funes, cuando era candidato, que era crítico inclusive del FMLN, pero no tenían un problema con la cúpula porque no era un hombre ligado en lo más mínimo a la organización partidaria. Al contrario, Nayib Bukele al interior del FMLN tiene una gran aceptación. Y cuando él se convierte en este gestor de cambio interno, pues la cúpula, obvio, no quiere ser desplazada y no quiere ser transformada, entonces mejor dicen, deshagámonos de esta gente porque al final nos va a quitar el partido. Y al quitarle el partido, les quita todo el control y el poder de lo que puede venir hacia adelante. A ver, encuentro digamos, como tres figuras, sobre todo en cada una de las exposiciones que me gustaría debatirlas después de la pausa comercial para tener abierto el tiempo digamos, del diálogo entre ustedes, que todo esto es una parodia que al final va a terminar, digamos, dándole una respuesta histórica como la que tú hacías en remembranza al caso de Fidel, ¿verdad? Que al final la historia me absolverá, que fue producto de, fue una obra o un libro que terminó escribiéndose, sí, creo, claro. O fue un artículo, que si bien recuerdo haberlo estudiado. Era su argumento de defensa, el escrito con el que él se defendió ante el tribunal. Y es casi similar lo que tú crees que estará. O sea, no vale la pena a tu criterio, perdona un poco si voy a ser directo en emplazarte en ese aspecto, a tu criterio no vale la pena examinar lo que podría ser una falta de respeto, una violación hacia el género. Al contrario, sí, yo creo que sí vale la pena examinar cada paso, cómo se ha ido sustanciando este proceso para ver si en efecto se han ido respetando las garantías procesales y se ha ido tramitando el proceso como debe ser de acuerdo a los principios constitucionales nuestros. Interesante, vamos a ampliarlo cuando regresemos, vamos a tener más tiempo porque a partir de todos esos esbozos de cada uno vamos a someterlos a la mesa y desde luego a debatirlos como tal. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Cajas de Crédito y bancos de los trabajadores del sistema FedeCrédito te hacen más fácil el retiro de remesas familiares que te envían tus seres amados. Sistema FedeCrédito presenta. Bueno, vamos a conocer cómo está el tráfico por esta importante zona del Boulevard Los Próceres, la casa matriz y de formación del doctor Álvaro Artiga, ¿verdad? Ahí por el sector de la UCA, ¿no? Ahí estamos, en ese sector, conociendo cómo está el tráfico, bastante pero ligera, la carga que tenemos en esa conexión
que hace hacia la Manuel Enrique Araujo y por supuesto la Monseñor Romero, que está prácticamente libre, yendo del sector de oriente hacia poniente y viceversa. Así es que así está el tráfico, no así en la conexión, repito, hacia lo que sería la Manuel Enrique Araujo, que está a vuelta de rueda, pero según hasta este momento la imagen nos muestra que tenemos tráfico pues, prácticamente fluido. Así está esta imagen panorámica de cómo está la situación y lo más importante es que la lluvia pues ha desaparecido, tenemos cielos bastante despejados y un sol que nos está calentando, como lo muestra esta imagen. Preciosa imagen que usted tiene de nuestra bella y ciudad capital. Ahí está. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Linda imagen. Tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del sistema FedeCrédito te hacen más fácil el retiro de remesas familiares que te envían tus seres amados. Sistema FedeCrédito presentó. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de continuar, quiero recordarles a ustedes que Pollo Campestre te da más con la manota. Disfruta del sabor campestre porque Pollo Campestre como está hecho como a ti te gusta. Ahí está, la manota, para que usted la disfrute. Continuamos con nuestros invitados, Álvaro Artiga, Félix Ulloa y Carlos Araujo, examinando la situación política electoral del país y tomando como referencia este proceso de audiencia que tiene precisamente el Tribunal de Ética del FMLN en torno a la situación que tiene enfrentado al alcalde Nayib Bukele precisamente con este partido. Quizás me quedo un poco ya para que ustedes se queden abiertamente debatiendo los diferentes puntos que ahí están, sobre todo porque detrás de todo esto la gran pregunta es qué es lo que viene para esta emblemática figura política que quiera sí o no, la tiene el alcalde Nayib Bukele. ¿Cuáles son los escenarios que se muestran alrededor de todo esto? A ver, cuéntenme un poco. Bueno, yo te decía que examinando el proceso que se está llevando a cabo y viéndolo tanto desde la forma y del contenido, nos generan algunas dudas de si se está llevando, si se está sustanciando cómo deben ser los procesos y si al final el fallo va a ser de un tribunal independiente o, como se ha venido anunciando, ya es un fallo que tiene redactada la sentencia y solo es cuestión de ir cubriendo las formalidades. Creo que ese es el primer reto, porque como decía, un juicio de esta naturaleza no es simplemente un hecho común que se da entre un militante y el partido, sino que puede marcar un antes y un después en la historia política contemporánea del país. Pudiese haber sido un caso en el que se usara esta plataforma para el gran debate entre dos visiones, la visión de la nueva generación de políticos, políticos de posguerra, políticos que no tienen, como alguien lo señalaba como una debilidad en Nayib, ese antecedente revolucionario que no tiene las credenciales de haber estado en la guerra. Pues si cuando estamos en guerra creo que Nayib o no había nacido o estaba muy pequeñito, entonces no se le pueden pedir esas credenciales para validar. La mayoría de los votantes no por tienen supuesto, algo revolucionario. No tendríamos que estar en esa casi situación. Casi nadie estaría en el frente si es así, ¿verdad? Exactamente, entonces se está viendo ya una visión bastante arcaica de cómo debe de enfrentarse los desafíos de la nueva era, del momento actual, vis a vis una visión proactiva, moderna y que se quiere ajustar y leer, ¿verdad?, cuáles son los mensajes de los tiempos. Yo creo que ese es el primer punto de fondo. En cuanto a la forma, hay muchas cosas que también ponen en tela de juicio la imparcialidad del tribunal o la influencia que puede tener el tribunal cuando el secretario general, por ejemplo, hace declaraciones ya casi condenando a la persona que está siendo procesada, y esto, aunque él no sea juez o no sea parte en el tribunal, para decir, bueno, está adelantando criterio, como sería la expresión de alguno de los miembros del tribunal, pero si viene de parte del secretario general y es un tribunal partidario, desde luego pesan este tipo de declaraciones. Así es que yo creo que tanto en la forma como en el contenido se está perdiendo una oportunidad
para dar un ejemplo o una lección o sentar un precedente de cómo tramitar casos de esta naturaleza que necesariamente y obligatoriamente deben enmarcarse en los principios que son principios generales de un proceso, es decir, la certeza jurídica. No puede ponerse una sanción si no existe antes una disposición en la cual se respalde. No puede haber un proceso si no existen normas previas aprobadas de las cuales se va a llevar a cabo. Es decir, todas esas formalidades creo que tienen algún déficit de ejecución en este caso. Ahora, insisto, el elemento que llevó a todo esto tiene que ver con una falta, digamos, a la ley que tiene que ver contra la mujer. Y si ese fue el punto explosivo, como decía el doctor, quizás para poder dimensionar que detrás de todo esto lo que está en juego es una candidatura presidencial. Sí, es que recordemos también que antes de esa reunión del Consejo, el alcalde de San Salvador había estado en Estados Unidos, ¿verdad? Allá había hecho unas declaraciones Fuertes, críticas. No, las fuertes. declaraciones fueron después de del Consejo, donde el tema de la manzana y todo, fue después de eso. ¿Sí? Sí. La reunión, bueno, lo que quiero decir es que si lo ponemos en perspectiva, ¿verdad? Los desencuentros, los conflictos vienen desde hace rato. Yo creo que ahí lo que hay es como una oportunidad, y por eso cuando Félix estaba hablando de que se perdió una oportunidad, sí, si uno lo ve, digamos, desde la perspectiva así del país, pero yo creo que para los del partido era la oportunidad. De deshacerse de él. De deshacerse de él, de aplicarle la solución final, ¿verdad? Parecería ser de que lo que sucedió en ese consejo era parte ya de un plan trazado. Eso es lo que a mí me Es parece, correcto. ¿verdad? Que ya está como solo esperándose el momento. No, y valga un poco la aclaración para comentarles un poco lo que yo pude investigar. Ellos tienen una costumbre, los concejales del FMLN, de reunirse un día antes del Consejo Municipal a revisar toda la agenda que va a entrar a la reunión de consejo. Pues todos estos puntos de agenda donde se dio el conflicto fueron vistos un día antes, fueron aprobados por todos los concejales del FMLN y al día siguiente lo que iban era hacer un trámite nada más normalmente, donde ya tienen la mayoría de los votos para hacer Levantar la mano. Sí. El problema se dio realmente no por la manzana, o sea, eso fue una consecuencia al final de cuentas si hubiera sido cierto todo el tema de la manzana. Es que cuando ya someten la agenda el punto del centro histórico, de los parques y todo eso, que ya lo habían visto, lo habían aprobado, ya habían dicho que no había ningún problema el día anterior, someten esto a votación y no levantan la mano los concejales del FMLN. O sea, fue una acción totalmente premeditada, que es lo que hace la reacción del alcalde totalmente molesto en función de que aquí qué está pasando, me están engañando, me están tomando el pelo, porque todo no es que no sabían. Bueno, tal es el caso de que todo el pretexto que ponen por no haber votado, de que habían irregularidades en medio de esos procesos que habían sometido, 8 días después ya no había. Claro, dieron el voto. Ya dieron el voto y no había ningún problema, no había ningún proceso. Y conste, hoy que hemos estado viendo todo este tema, vemos también que previo a todo eso, la concejal había solicitado también el cambio de una plaza a Dietas porque había activado su plaza en la Asamblea Legislativa. O sea, ella ya estaba preparando hasta su salida del Consejo Municipal con relación a todo lo que estaba pasando. O sea, este tipo de cosas lo que dejan ver es eso. O sea, es que si fuera por la crítica de lo que pasó en Estados Unidos, si es que esas críticas podemos ver largas filas de críticas públicas del alcalde y nunca le habían dicho nada, ni siquiera se habían molestado, pues, o sea, no había habido ese tipo de reacciones. Yo creo que definitivamente hubo un análisis de la cúpula del frente donde determinaron esto pero no puede ser. Persona tan significativa decir en Estados Unidos que no hay un presidente, que El Salvador no tiene presidente, no es una cosa fácil también, Carlos. Lo que yo tengo entendido es que no solo andaba, vamos a decirlo así, de gira el alcalde, sino que él está siguiendo también su propio plan. O sea, si el frente tiene el suyo, el alcalde tiene el suyo. Claro, o sea, claro, también él está, y me parece a mí que el conflicto en la sesión del Consejo es parte por ambos lados de su estrategia, de su plan. El alcalde también estaba buscando, vamos a decirlo así, o si no, preguntémonos, pues no lo afirmemos, si no estaba buscando y si no está buscando la coyuntura que le permita salir del partido, ¿verdad? Provocar una situación que lo expulsaran. Y de hecho, las primeras declaraciones después de los sucesos estos fueron de que lo iban a expulsar. Si ahí como que
Alguien sí, dijeron le que dijo, el mal menor hagamos menor. Sí, y entonces ya se empezó a hablar de otra cosa, ¿verdad? Y se empezaron a callar todos y ya dejar, digamos, esto que lo resuelve el tribunal. Es que ahí es donde tienen que ver las formas, fíjate, porque si yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes es que en ambos lados hay intereses opuestos, ¿no? Es decir, contradictorios, y que no se había buscado la forma de resolverlo, y tenerlo permanentemente en la palestra pública y a través de medios no iba a ayudar a una solución, yo no diría salomónica, sino institucional. En este caso la forma, y por eso es que cuando se dice va a ser expulsado y que se reúne la municipal de San Salvador para expulsarlo, alguien dice, no, miren, es que no se puede expulsar así nomás. Aquí hay un Estado de Derecho, aquí hay una sala de lo constitucional que tutela los derechos constitucionales de los ciudadanos. Entonces hay que hacer el debido proceso. O sea, porque la expulsión no es un acto de que nos ponemos de acuerdo a la mayoría y lo echamos. Tiene que haber un proceso mediante el cual se llega a esa sanción. Entonces, yo creo un procedimiento para eso. Exacto, por eso es que yo creo que la forma en este momento va adquiriendo una significación igual a la del contenido. Porque en otras circunstancias, simplemente, bueno, ¿a cuántos se han expulsado de este y de otros partidos y no ha habido ningún problema? Ahora, es decir, si tú te sientes que un derecho constitucional de estar asociado a un partido te es violentado por una cúpula, por una instancia partidaria o por una dirigencia, te vas a la sala y pedís amparo. Entonces hay que guardar también las formas. Y ahí es donde yo creo que está en este momento entrampado el proceso, porque las formas deben de seguirse como lo manda el derecho. Es decir, si se quiere hacer un proceso que tenga no solo los visos de legalidad, sino que tenga los efectos de legalidad que se buscan, se va a tener que aplicar con mucho cuidado y vamos a estar pendientes de cuál es el resultado de esa sentencia, porque han habido muchas fallas a nivel de forma. Por un testigo que sale declarando ya hoy en los medios, se dice que no hubo más que un interrogatorio que se le hizo a los dos testigos que presentó Nayib, pero que el tribunal estaba reunido con una de las partes, o sea, con la parte acusadora. Ya solo eso es para descalificar cualquier tipo de cualquier requisito de imparcialidad que debe tener un tribunal. Pero bueno, más allá de las formas que van a contar, yo creo que en el fondo, y eso sí nos preocupa ya desde la perspectiva del país, es dónde vamos a terminar. Porque lo que sucede en esta elección del 2018 va a marcar definitivamente el 2019 y los próximos 25 años de este país. Entonces yo creo que el tema es si Nayib va a seguir en la alcaldía de San Salvador o va a salir de esta contienda municipal, y cuáles son los escenarios que pedía Ernesto. Sí, o sea, si sale, ¿cuál es el futuro? No, claro, o sea, si ¿qué él va sale, a pasar si A o B es la decisión exacto, que se toma? si él sale de la contienda municipal de 2018, puede quedar habilitado para asistir a la contienda electoral del 2019 sin estar atado a aquella sentencia del transfugismo que le inhabilitaba para postularse por otro partido si él estaba gobernando un gobierno local con el partido FLN. Al quedar inhabilitado... Al quedar inhabilitado para entrar en esta contienda, queda habilitado para el 2019. Ese es uno de los escenarios posibles. La otra es que si queda habilitado y participa en esta contienda con la bandera del FMLN, entonces no podría presentarse en el 2019 con otra bandera que no fuese la del partido. Por eso es que yo pienso que si él quiere ser candidato en 2019... Y si sabe que el frente no lo va a llevar, pues sí, ¿tiene que buscar la expulsión? Pues sí. ¿O la inhabilitación? Entonces no la inhabilitación. Pero la inhabilitación, que es lo que se rumora... Él tiene que desligarse del partido totalmente. O sea, es que ese es el tema, cómo desvincularse, ¿ah? Que lo desvinculen o él se desvincula. Para mí ese es el tema de cara a una candidatura en 2019. Pero yo insisto en que, ese es el punto, digamos, de la dimensión personal, ¿verdad? Donde está toda esta dimes y diretes, ¿verdad? Pero para mí lo que está expresando eso es el agotamiento de una oferta partidista que ha sido incapaz de renovarse desde dentro. Y que por lo tanto lo que va a quedar abierto es, por una parte, si le sumamos los problemas de los que vamos a hablar en la gestión electoral, es que todo eso empieza a entrar en crisis de cara a la población. O sea, hay más argumentos para la ciudadanía de no creer en todo este entramado institucional pero ahora que se construyó en el año 92. Pero ahora viene la interrogante mayor.
¿hay o no hay en el FMLN interés por un tercer mandato en el Ejecutivo? Porque esa es la gran pregunta también. Diría que sí. No, Pero al ver esto, pero el muchos FMLN... dicen, el FMLN no quiere un gobierno que va a estar en quiebra en el 2019, que va a tener los conflictos agravados que ha tenido en este segundo mandato, cuando va a tener una cuota importante de poder desde los consejos municipales, desde la asamblea, como ha estado siempre cómodo en la oposición, garantizados sus, digamos, inversiones políticas y económicas, garantizada su inmunidad desde los cargos de diputados. Entonces, ¿para qué va a estar pagando los platos rotos de unas gestiones anteriores? Entonces, es más cómodo pasar a la oposición y ejercer poder de veto desde la oposición. Entonces, esa tesis dice, no hay necesidad de un tercer mandato, entonces no necesitamos ganar la elección, no necesitamos a Nayib. Yo no creo que el FMLN esté considerando perder y prepararse para perder. O sea, ningún partido político en ninguna parte del mundo juega políticamente para calcular una pérdida de ese tipo. O sea, no es una apuesta realmente. Ellos quieren ganar. Para mí, la salida de Nayib Bukele, o sea, la necesidad del frente de sacarlo es porque ellos hacen un análisis y que creo que es equivocado, una lectura de la realidad nacional, en donde consideran que siguen existiendo únicamente los dos polos, izquierda-derecha, FMLN y Arena como tal, y por lo tanto, si ustedes ven las encuestas de todas las casas habidas y por haber, a pesar de ser este el gobierno peor evaluado en los últimos 30 años, ¿verdad? Pero cuando le preguntan a la gente la intención de voto, salen empatados con Arena. Entonces, el FMLN está calculando de que al final, al deshacerse de algo que es incómodo para ellos a nivel de cúpula, siempre va a haber una confrontación exclusivamente de los dos partidos políticos y que en las encuestas, en la percepción y en la opinión pública, está dividido. O sea, están empatados y todavía pueden hacer un juego estratégico con el gobierno y con cualquier otro tipo de cosas en función de ganar una elección. Pues. O sea, yo creo que a eso le apuesta. Me deja el sabor de creer que al FMLN no le interesa ganar un tercer periodo. Bueno, es que hay dos tesis. La tesis esa de decir, pasemos a la oposición, ejercemos el poder desde la oposición, como lo estoy haciendo ahora, y entreguemos el ejecutivo a Arena. Es un camino empedrado. Y que nos va a generar más desgaste, más conflicto que beneficio. La otra, como dice Carlos, es apostémosle a un tercer mandato. Pero el problema, ¿y para qué? Ahí es donde vengo yo y al analizar qué es lo que se está planteando en el ambiente, veo un vacío de propuesta. Porque ¿para qué un tercer mandato? Se tuvo el primero y se tuvo la excusa de decir, bueno, miren, no era un gobierno del frente, Funes hizo su juego y bla. Este sí es el gobierno del frente. Así, pero tenemos este déficit, no tenemos fondos. Entonces, ¿para qué querés un tercer mandato? ¿Cuál es la oferta? ¿Qué es lo nuevo para que la población te reitere y te ratifique y te lleve de nuevo al Ejecutivo? ¿Qué es lo nuevo que se le está proponiendo? Entonces no hay ofertas. Pero todos los puestos en la administración, o sea, todos los cuadros del frente que viven de la administración pública, no sé cómo quedarían en un cuadro donde perdamos. No, claro. Pero lo que pasa es que no se gana la elección con el voto duro. Se gana la elección. Ellos calculan que pueden ganar esta próxima elección en función de leer las encuestas de esto que te digo. O sea, que si yo le pregunto a la gente, mire, hoy fueran las elecciones, ¿cómo usted vota? Sí, pero ¿sabes qué pasa? Salen empatados. No, por eso yo lo ataba al resultado del 2018, porque estamos analizando el 2019 sin saber cómo va a terminar el 2018. Solo pongámonos en hace 20 años, el 88, cuando la democracia cristiana gobernaba, tenía la mayoría en la asamblea, tenía el ejecutivo y perdió las elecciones del 88. Inmediatamente perdió las del 89. Entonces, si el Frente está en esta situación, si no gana las elecciones del 88, no va a ganar del 2018, Arena no va a ganar las del 2003 y ganó las del 2004. No, pero este ciclo, el ciclo que estamos viendo ahora es más igual al ciclo del 2018-2019, igual al del 1988-89, porque están unidas. ¿Qué es lo que tiene el FMLN en este momento como fuerza, como plataforma para ganar la elección del 2018? Tiene dos alcaldías emblemáticas que recuperó en el 2015, la de San Salvador, que se la quitó Arena, y la de San Miguel, que nunca la había ganado y la ganó. Tiene esas dos grandes propuestas. La plataforma legislativa, peor no puede ser. O sea, no se va a apoyar en los diputados para ganar el 2018. Entonces, si pierde la alcaldía de San Salvador por una eventual salida de Nayib, ¿qué le queda para ganar el 2018? Estoy hablando de eso. Tiene casi nada.
porque no tiene un ejecutivo fuerte, está muy mal calificado, y aparte del vicepresidente, que es el que sale marcando y es el que sale y que aparece como un liderazgo dentro del partido, no tiene más en el ejecutivo. Y en las alcaldías solo va a quedar la de San Miguel. ¿Cuál otra plataforma municipal le queda? Ninguna. Pero tiene Entonces, el voto duro. Pues sí, pero el voto duro es 18%, ellos creen, pero es ellos creen 18%, que con eso- pero no se gana la pero al elección con el hacer una voto serie duro. de acciones, al hacer una serie de acciones como las estamos viendo, de que no te funcione muy bien el tema electoral en cuanto a cómo ejecutar una elección y crear un caos, eso desmotiva a los ciudadanos. Y al desmotivar a los ciudadanos a participar en un evento electoral, el voto duro es el que se impone. No, y además los arreglos, porque ese lo traté, se está provocando un caos electoral al no darle al tribunal todos los recursos, el estar boicoteando. ¿Quién no le dio los recursos? Fue el órgano ejecutivo. Los partidos, o sea, No, los pero partidos no al los final. partidos, pero en la fue el asamblea, gobierno. ellos han pedido refuerzo a la asamblea legislativa. Pero la asamblea no puede dar dinero, no se los puede ha dado. subir los Pero presupuestos. puede autorizar transferencias de partida y no lo han hecho. Y se les ha pedido y se les ha rogado, se les ha suplicado y no le han querido dar los recursos. Entonces, estamos en presencia de un caos electoral anunciado. ¿Y qué va a pasar en un caos? Hay que negociar para salir de la Es situación. interesante recoger esas lecturas que ustedes están haciendo. Vamos a darle más continuidad cuando regresemos, porque el otro paso al que quiero llegar es, bueno, ¿y qué hay con relación a la garantía, a la transparencia con que el ejercicio de la elección próxima los salvadoreños vamos a tener? ¿Existe una, digamos, adecuada depuración del padrón electoral? ¿Es confiable o no? Y otro elemento es el tema informático que ha sido puesto en tela de juicio, ¿verdad?, para el conteo de los votos. Vamos a hablar también de esto cuando regresemos, tenemos tiempo, y lo importante también es que usted interactúe con nosotros. @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que usted participe. Aprovecho de invitarles a que me acompañen hoy a las 6 de la tarde. 6 de la tarde, a que sintonice en directo con Ernesto López Radio, Marco Tulio Lima, comisionado, ahora director general de centros penales. Hoy a las 6 de la tarde, conociendo la visión y el trabajo que tiene de cara a este nuevo cargo que tiene, quien estaba fungiendo también como fue director de la antinarcóticos, de la división antinarcóticos. Bueno, tiene un perfil, un currículum bastante extenso dentro de la policía, y ahora asume el sistema carcelario. Así es que no se lo pierda hoy a las 6 de la tarde. Astrid Dávalos y este servidor estaremos desde luego conversando con él. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros, doctor Álvaro Ortiga. Entonces, me había quedado pendiente de entrar a esa discusión de los escenarios que se describen del futuro político que pueda adherirse a lo que sería la figura del alcalde Nayib Bukele, o también directamente de lo que podría ser el escenario del partido en estos dos procesos de elección, el de alcaldes y diputados y el presidencial, que están íntimamente ligados, porque terminamos uno y entramos al otro, ¿cierto? Pensando en lo que busca el alcalde de San Salvador, que es ser candidato presidencial en 2019. ¿Va? Entonces, bajo esa perspectiva, y que el frente no lo quiere, digamos, poniendo esos dos considerando, ¿va? Entonces lo que tienen que buscar ambas partes es que este no compita para la alcaldía de San Salvador. Como hay un tiempo de inscripción de candidatos, ¿verdad? Comenzó la semana Sí, ya se abrió pasada, el día siguiente de la ¿verdad? convocatoria. Sí, que no compita. Bajo una primicia de negociación política entre Arena y ELFE, como lo ha dicho Nayib Bukele, ¿usted cree eso? No, Es decir, que sacarlo a él y que la gane en este que la caso, gane Mason. Y que la gane Mason. No, ya es que ya estamos metiendo más cosas, ¿verdad? ¿Sí? Porque entonces nosotros tenemos que ir que si negociaron O sea, no la tenemos Corte de que actuar Cuentas. bajo lo especulativo, tenemos que ir un poquito más... Ya, solamente con estos dos Sí. elementos, de que él quiere ser candidato presidencial, porque lo ha manifestado, lo ha Sí, intentado, estamos de acuerdo. está trabajando sobre eso, la gira de Estados Unidos, eso no solamente es ir a hacer una gira, él está construyendo una cosa con los salvadoreños que están fuera,
y está buscando financiamiento seguramente para eso, ¿verdad? Entonces él necesita no competir por la alcaldía de San Salvador. El asunto es cómo se deshace de la candidatura, porque él es el que salió electo en el proceso interno, ¿verdad? Entonces la peor salida para él es salir renunciando al partido. Esa salida sería la mejor para el partido, ¿verdad? Pero él no va a renunciar, no quiere renunciar. Él quiere que lo expulsen, lo inhabiliten, ser la víctima, ¿verdad? Y salir ganancioso de todo eso, ¿verdad? Los otros no lo quieren expulsar porque le darían esa oportunidad. Pero hay una fecha tope, que es cuando tenga que inscribir el partido a sus candidatos. Ahí ya tiene que ir o Nayib o quien sea. Y ahí para mí se plantea un punto importante. ¿Quién va a ser el candidato a la alcaldía de San Salvador o la candidata? Porque, vamos, de acuerdo a la ley, que entiendo yo que está por encima de un estatuto. Correcto. ¿Va? Entonces, de acuerdo a la ley, todos, absolutamente todos los candidatos tienen que venir de un proceso de elección interna. Primarias. Primaria. ¿Va? Entonces, ahí hay el problema de si Nayib no es el candidato a alcalde, como además así los pusieron, no eligieron concejal y después hay que ver quién es el que va para alcalde, sino que va como candidato a alcalde. Al no ser del partido, el partido tiene que resolver ese problema legalmente. ¿Verdad? Entonces, ahí tiene un problema que a lo mejor están pensando, no, eso lo subimos aquí o lo resolvemos por medio del estatuto. Pero yo ahí lo que veo es tan que... instrategas, diría yo, no, tan instrategas, oigan la palabra, es decir, que no hayan hecho ese cálculo. No, pero es que lo pueden haber hecho de esta manera, hay ¿verdad? un procedimiento para hacer esa sustitución. Pero la ley lo da. Se puede ¿Lo da la ley? sustituir. Eso quería preguntarle, Claro, ¿lo da la mira, ley? es que lo que dice Álvaro es cierto, y la ley priva sobre el estatuto, pero toda ley tiene excepciones. Incluso en el Código Electoral te dice que puedes cambiar un candidato hasta un día antes de la elección. Por ejemplo. Siempre que se haya den la ciertas causa causales, mayor, ¿verdad? bla, bla, bla. Entonces, en este caso, el proceso de inscripción de candidato no es que tenía necesariamente que hacerse el 5. El 5 se abre el proceso. Pero dura, y dura. Por eso, dura. Y hasta ese noviembre, tiempo que dura puede estar durando esta indefinición. No, es que por eso es que vemos, vaya, tú toma en cuenta una cosa, ¿qué tan importante es esto que estamos viendo el fin de semana del Tribunal de Ética, que tengan que estar trabajando el sábado, el domingo, llegaron hasta las 4 de la mañana de ahora? O sea, ¿qué tanta relevancia tiene un proceso interno de sanción contra un militante que hayan trabajado tanto tiempo? Es porque el FMLN necesita resolver esto ya, porque tienen que cambiar candidato. Pues sí. O sea, es sobre evidente. todo no por razones legales, por razones de campaña. Por eso, porque pero tienen que es empezar evidente, la campaña y poner un nuevo rostro. Pero es evidente que lo que están haciendo es sacándolo. O sea, al final de cuentas, si ya está circulando en redes de que lo encontraron culpable de 4 de las 25 acusaciones y que habrán sanciones, no expulsión, lo que todo el mundo ya sabía porque no iban a cargar con el costo de una expulsión, ¿verdad? Y las sanciones van a tender a inhabilitarlo. Entonces, como saben que tienen que sacarlo para hacer una sustitución porque van a entrar en campaña electoral, es evidente lo que ves el fin de semana. Si fuera un proceso ordinario contra cualquier otro militante, no estarían trabajando como han trabajado el fin de semana. O sea, lo que están haciendo es evidente que es planeado en función de hacer esa sustitución lo más pronto posible. Mecanismos en la ley hay para sustituirlo, eso no es ningún problema. O sea, porque la misma además, la sentencia de la sala fue tan laxa en esa materia que no le facultó al Tribunal Supremo Electoral ni de organizar ni de supervisar esos procesos internos, sino que lo dejó a que fuese cada partido, según sus propios estatutos, el que organizara esas elecciones internas. Y en casos de sustitución y cambio, la legalidad va a estar limitada a los estatutos de cada partido, porque no hubo un proceso común para todos. Un partido lo hizo de una manera, otro lo hizo de otra, según sus propios estatutos. Entonces es una de las deficiencias que tiene nuestro sistema en esta materia, porque en otros países, y no más en Honduras, es el Tribunal Supremo Electoral el que dirige, organiza, incluso financia las elecciones internas de cada partido, las primarias. Aquí se dejó, vamos avanzando un poco en eso, pues, es decir, es el primer ejercicio que hemos hecho, pero el resultado es este. Y la primera prueba va a haber, en este caso, si hay una sustitución,
cómo lo va a hacer el partido, y lo que tiene que garantizarse y asegurarse para que no sea impugnada esa sustitución es hacerlo conforme sus estatutos. Pero y la ley de partido establece, en caso de, sígase lo que dicen los estatutos. Sí, No, no, así la lo dice. sentencia de la sala dejó así. Y el caso del tribunal, por ejemplo, que se les ha preguntado a ellos, ¿y por qué no dieron instructivo general a los partidos? Porque no tenemos esa facultad. Lo que vamos a hacer nosotros es calificar a posteriori lo que se hizo ahí. Sí, fue legal. Entonces sí, vamos, o sea, ellos... No, o sea, yo entiendo que los estatutos dejaron a cada partido, la sentencia dejó... Y la sentencia y la ley. Sí. Es que hubieron reformas a la ley A de la ley, partidos es que políticos. en con base a relación eso se hizo la Inclusive reforma. dicen la ley de partidos políticos de que en el caso de que este que salió electo ya no pueda continuar por los motivos de las causales de la ley, el segundo lugar que estaba en esa elección es el que sube. O sea, eso está establecido. Y todavía dice que si no hay, pues vámonos a los estatutos a ver qué está regulado en cada uno de los partidos políticos para poder hacer esa sustitución. Entonces, bajo ese marco, ellos tienen que deshacerse del actual alcalde. Correcto. Va, Sí, que es entonces, evidente eso. Pues eso es Pues sí, plata. vaya, entonces, Pero nos estamos perdiendo en el detalle, y ese detalle hay expertos en cada partido que manejan esos temas. El tema grande era, y la gran jugada, o sea, viendo la gran foto, ¿qué es lo que significaría esto? ¿Es capaz Nayib de encabezar una tercera vía? Es decir, una tercera opción, y para eso necesita no estar atado ni a un mandato municipal que salga electo en el 2018, o no estar atado a una militancia de un partido que lo obligaría a ir con esa bandera de ese partido. Entonces, quedar libre desde ahora para empezar a armar esa tercera vía. Ese es otro tercer escenario. En ese escenario lo que yo digo es lo siguiente, ¿verdad? Si la crítica interna es por una forma de hacer política que no corresponde con los tiempos, no es mediante esta forma o preguntándonos si de aquí al 2019 va a ser capaz de crear, porque aunque fuera capaz de crear, esa creación no va a ser capaz de transformar la política. Luego no es una verdadera salida a los problemas que tiene el país. Bueno, no crearla, tal vez integrarse a una de las porque formaciones políticas que ya están. No, pero es que yo ahí es lo que pienso, ¿verdad? Para ser gobierno necesita no solo el tema de ganar las elecciones, sino después de haber ganado las elecciones, ¿cómo forma gobierno? ¿De dónde saca las personas que van a llevar a cabo la transformación política que ahora no se puede? Y el acompañamiento legislativo para poder Sí, entonces gobernar. quiere decir, para mí, si el objetivo es ese, en realidad es un tema de mediano o largo plazo, en donde realmente hay que crear una fuerza, ¿verdad?, que haga la transformación, pero ya no con esta gente que tiene un modus operandi. Si el alcalde realmente quiere contribuir a la transformación de cómo se hace la política, debe de crear una fuerza suficientemente robusta que permita hacer esa transformación. Yo no diría no solo crear, debe sumarse, debe poner su capital político junto con otros esfuerzos que hay, ¿verdad? En un proceso de más largo plazo. Sí, la historia del frente es esa, ¿verdad? O sea, que hay procesos educativos que hay que poner en marcha. ¿Cuál fue el papel que jugó Andes? ¿Cuál fue el papel que jugaron los sacerdotes en la década del 70? Es todo el proceso de concientización de... Y la formación de alianzas, ¿verdad? De Pero- diferentes pero- sectores. claro, pero es un No, tema yo largo. coincido contigo cuando tú estás hablando de transformaciones profundas, no solo en la forma de hacer política, sino que vayan conduciendo el país hacia un Pero ¿y no es estadio eso lo que superior. necesitamos? Claro, pero esa es la visión de la academia y la visión de lo que estamos fuera. Pero la aprehensión del que está en la política quiere ser ya. Claro, y pero- como hay ejemplo, vaya, tenés el caso de Francia. Emmanuel Macron en un año formó su movimiento que se llamaba En Marcha, las iniciales de él, y en un año logró que todo el descontento francés de cara a las dos formaciones tradicionales, ¿verdad?, el partido de derecha y el partido de izquierda, el Partido Socialista Francés, se derrumbaran y le dieran a él el triunfo en las presidenciales y luego se lo ratificaran dándole una mayoría absoluta en las parlamentarias. Pues sí. Entonces, cuando vos ves esos ejemplos, decís,
hay cansancio, hay agotamiento, la gente lo está demostrando, el 60 y pico % no quieren que este partido siga gobernando y el otro 65% no quieren que los otros regresen. Entonces, este es el momento de lanzar una imagen, un movimiento, una fuerza, como en el caso de Macron en Francia, para capitalizar este descontento. Después yo voy a ver cómo construye lo que tú decís. Voy a empezar a transformar, voy a empezar... Sí, pero entonces, si no perdés el momentum... Sí, pero claro, yo entiendo eso, pero eso nos lleva otra vez a una presidencia de Mauricio Funes. ¿Y eso lo querrá al frente? Una buena pregunta, la vamos a la pausa y seguimos con este debate, porque obviamente la gran pregunta es sobre la base de qué liderazgo un nuevo gobierno en el país va a tener que afrontar realidades fiscales, realidades, no digamos las internas de las que estamos hablando, o sea, desde su propio seno. Si examinamos en Arena también hay una intensa lucha de liderazgos por querer tomar el control ahora ya sabiendo que hay un escenario bastante positivo para ellos, ¿cierto? Correcto. Tú lo mencionabas, Carlos, por cierto. Vamos a la pausa y regresamos hablando de eso. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a ir poco a poco, depurando este tema, que obviamente cada vez más salen nuevas aristas y me lleva ahora a hacer este otro replanteamiento. Una vez teniendo estos escenarios que ustedes han descrito, se puede lograr romper con el esquema del bipartidismo, que no es un invento ni es un punto de honor que yo quisiera como ciudadano, sino más bien es el reflejo de lo que se muestra ahora en las encuestas electorales, que dicen de que el 60% de los salvadoreños no creen ya en los partidos que tradicionalmente han estado gobernando este país. A ver, ¿cuál es el debate que ustedes pueden desarrollar alrededor de esta figura? Bueno, yo lo primero que podría decir es, con todo respeto, ¿verdad? Es podemos hablar de la sustitución o de la modificación del dominio de dos partidos, porque el país no tiene un sistema bipartidista. Correcto. Por eso digamos, no hay ese como esquema. Sistema no, pero lo que hay una es fuerte predominancia de dos polos. De dos polos, eso es la figura, ¿verdad? Pero que necesitan siempre de un tercero, ya sea uno o una coalición pequeñita, para gobernar. Y yo creo que ese esquema seguirá permanente, ¿verdad? Es decir, de lo que estamos hablando es de qué tan posible es que los dos grandes partidos que vienen, además son prácticamente gemelos, ¿verdad? Surgen así oficialmente, vamos a ponerlo, en el mismo año, ¿verdad? Sustituyendo a un esquema también de dos partidos, que era el del PDC y el PCN, que a la vez sustituyeron al otro esquema del PRUD y del PAR. O sea, lo que tenemos es ese esquema que tiene explicaciones históricas y enraizadas en la sociedad, ¿verdad? Y la pregunta es efectivamente si ahora estamos ante esa posibilidad. Cuando yo decía al principio del programa de que estamos llegando a una fase de agotamiento de este impulso modernizador que se habría iniciado en los 70 y que tiene expresión en el FMLN, obviamente la contraparte es Arena. Si está llegando al final ese esquema, entonces es la posibilidad de la sustitución de estos dos partidos. Pero eso no quiere decir, desde mi punto de vista, que eso vaya a ocurrir en 2018 o 2019. Como otros pueden estar pensando, de que, bueno, como los otros actores son los que están involucrados y porque ellos piensan que va a ser así y que van a intentar hacerlo, va a ocurrir. Yo ahí creo que no, ¿verdad? Creo que el escenario es todavía de más deterioro. Creo que las elecciones de 2018 y la fase de escrutinio va a contribuir a una mayor profundización de la crisis de todo el sistema electoral, y yo no veo sinceramente que esto, aun cuando parezca una oportunidad, en realidad vaya a salir algo bueno. Yo creo que esto tiene todavía que revolcarse más
Mira, lo que pasa es que no ha tocado fondo. Yo no ha tocado fondo, yo creo que no ha tocado fondo. Es que ves que hay dos tesis sobre este tema. La de Sartori te habla de los sistemas bipolares. Un sistema bipolar podría ser el nuestro, donde los polos atraen de los otros formaciones políticas a su seno. Entonces, a la izquierda se ha traído para el Cambio Democrático, para el PSD, partidos con más o menos pensamiento de izquierda, y de la derecha se aglutinan otros partidos con pensamiento similar al partido que está en ese polo. Pero está la tesis de Dieter Nolen, que habla de los sistemas polarizados. O sea, no es lo mismo un sistema bipolar que un sistema polarizado, porque el sistema polarizado, los polos no atraen, sino que excluyen. O sea, se vuelven excluyentes y competitivos en el juego suma cero. En el otro el juego no es suma cero, es sumar para ganar. Aquí es todo lo que tú ganas, yo lo pierdo, y al revés. Entonces, siguiendo la tesis de Álvaro, sería, ¿en qué sistema estamos? Si estamos en un sistema bipolar, es probable que esto pueda tener todavía un ciclo más y que la bipolaridad atraiga y al atraer a un polo absorbe y anula a las otras fuerzas. Si es el contrario, lo que dice Nolen, de que estamos en un sistema polarizado, el tema de la polarización ya llegó a un punto en el que tiene que romperse. Y entonces sí, puede emerger una fuerza alternativa en la sociedad. Eso habrá que verse, porque el problema nuestro, como parte del análisis de esta realidad, depende de dónde nos ubiquemos. Entonces yo puedo ver que el sistema es polarizado y puedo apostar a una tercera vía. Lo hicimos en el 2014, cuando se arregló una tercera opción que inmediatamente fue anulada porque el sistema no se había agotado. Y los dos partidos pudieron administrar y seguir, y bueno, la mayor prueba que se dio fue en la segunda vuelta, donde la división de la sociedad fue tan marcada que por 6.000 votos se definió una presidencia. Entonces, el sistema siguió vigente por 5 años más. El tema ahora es, ¿se agota o no? Y ese es el gran desafío. Entonces, para un liderazgo que quiere surgir desde la izquierda, como sería el caso de Nayib, o un nuevo liderazgo que hacen anuncios desde la derecha, y no hablo de Carlos Calleja, hablo de Johnny Wright, hablo de otros sectores emergentes que quieren romper con esa tradición o esa forma tradicional de ser política. El desafío está planteado. El tema es, ¿habrán condiciones? ¿La cancha les permite jugar eso? ¿O las reglas del juego están diseñadas de tal manera que ni el árbitro, en este caso el Tribunal Supremo Electoral, ni las reglas, como es el tema pues, de regular las campañas, cómo distribuir el control de la administración del proceso electoral ahora en manos supuestamente ciudadanas, en fin, todas las condiciones de la contienda pueden garantizar una equidad? Ese es el punto, sobre todo para una fuerza nueva emergente, si Nayib quisiera competir y si no tiene ya una estructura probada y comprobada y territorial que no solo le promueve el voto, sino que se lo defiende el día de la elección. Es el tema de que, como lo decía Julio Valdivieso, una de las tesis de él es de que el problema es quién te cuida el voto. Si no tienes esa estructura, corres un riesgo de que tu voto sea... Y que la estructura te sea leal, porque en el caso de Tony Saca, supuestamente tenía la estructura territorial que le garantizaban los 3 partidos, pero el día de la elección veías tú 10 del Frente, 10 de Arena y 1 de Unidad en todo un centro de votación. Me parece interesante. La de lealtad política no la recibió, y eso puede ser otra de las... Y es tan fuerte el capital, no lo estoy poniendo en duda, lo hago a manera de pregunta para colocarlo en esa mesa que nos va a llevar a una conclusión. Es tan fuerte el capital, y me quedé pendiente con el otro tema, pero lo vamos a traer más adelante. Es tan fuerte ese capital presidenciable que tiene frente a este escenario que tenemos de los 2 en Arena que se están perfilando, o 3 que se están perfilando fuertemente. ¿Cómo lo ven ustedes desde esa, digamos, vitrina y lectura que tienen? Voy a la última pausa y regresamos un poco con ese análisis. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias a la Universidad Francisco Gavidia, planteo 3 preguntas claves. La primera, la que ya había recogido también de los insumos que usted nos hace llegar, porque es la interacción
con usted nos interesa. O sea, es importante para nosotros interactuar con ustedes. La primera es él tan fuertemente presidenciable para poder vencer a cualquiera que se le presente. Segundo punto que están planteando acá. ¿Será que el FMLN teme perder el control de su partido y tener a alguien como en su momento fue Mauricio Funes? Y la tercera pregunta es, ¿qué futuro político? Vuelve de nuevo la pregunta que recojo de todos los insumos, ¿qué futuro le espera si no hay ningún partido con una estructura territorial como Arena y el FMLN u otro que le pueda dar la seguridad del voto hacia él? Bueno, ahí se queda en ese debate. Les someto a consideración esas tres preguntas a ustedes. Mira, yo creo definitivamente que esta novela, este reality show del Tribunal de Ética del Frente, o sea, ya va a terminar mañana, que den su resolución y todo, y creería yo que al final la conclusión es lo que todo el mundo espera, es que esto termine en un rompimiento, ¿verdad? Eso creo que es una realidad, creo que va a suceder de esa forma y por lo tanto se abren las posibilidades por primera vez en el país, porque al contrario del caso Tony Saca, en esta ocasión las condiciones de percepción de opinión pública, de insatisfacción de la gente con relación a la política tradicional hoy es muchísimo más grande, ¿verdad? Y existe un liderazgo reconocido a nivel nacional con relación a Nayib Bukele. O sea, yo les comentaba en el intermedio que yo recuerdo en el pasado con Tony Saca, cuando intentó con unidad ganar una candidatura presidencial, siempre, en todas las mediciones, siempre estaba posicionado en el tercer lugar. Tony Saca jamás pasó del tercer lugar en el posicionamiento en cuanto a las intenciones de voto y todo lo que se estaba armando. Al contrario de Nayib Bukele. Nayib Bukele, yo creo que te lo comenté a ti, y en otros programas por ahí he sacado unas láminas de una encuesta que nosotros hemos hecho particularmente, yo tengo una empresa que se dedica a eso. Hicimos un juego de escenarios, en donde al final el último escenario que jugábamos era un Nayib Bukele fuera del FMLN en un nuevo partido y midiendo una intención de voto presidencial. Y la sorpresa es que, y lo hicimos en 2 ocasiones a nivel nacional en una encuesta totalmente científica, es que Nayib Bukele salía en primer lugar sobre el FMLN y sobre Arena. O sea, esa condición jamás se ha dado en el país en que una figura fuera de esos 2 partidos principales tenga esos niveles de aceptación y de popularidad y de reconocimiento de parte de la ciudadanía. Por lo tanto, hoy con esto que está configurándose y cuando ves las encuestas de la gran insatisfacción de la gente con relación al gobierno y con relación al Partido Arena, existen condiciones suficientes para crear por primera vez esa tercera opción. ¿Ustedes lo ven factible? Mira, ¿Comparten creo, ustedes este criterio? yo matizaría un poco, y no es que tenga ninguna duda de las encuestas que nos relaciona a Carlos, pero recordemos que una encuesta es una fotografía del momento. Y por ahora se puede reflejar así, pero para el 2019 falta año y medio. Por eso yo insisto, hay que saber cómo van a quedar los resultados electorales del 2018, cómo van a salir las 2 grandes fuerzas, qué opción, cuál es la lectura, cómo se va a expresar el electorado, dándole el apoyo o no, si solo va a ser los votos duros, si va a haber un alto nivel de abstención, etc. Hay que leer el 2018 para poder hacer ya la proyección del 2019. Ese es el primer tema. O sea, no me quedaría con esa lectura de que actualmente Nayib le gana a todos los 2 partidos, por supuesto que sí, pero en el 2019 ya habrán pasado 18 meses y además las elecciones no se ganan por la popularidad de un candidato, se ganan porque se cuentan los votos a favor de él. Me lo decía el doctor Guillermo Ungo cuando estábamos ahí todavía en la guerra, en el 89, que el problema no es que nos cuenten los votos, sino que nos los cuenten a nuestro favor, porque nos destrozaron los votos en el 89, la convergencia. Que te los cuenten bien. Y que te los cuenten a tu favor. Vale. Pero bueno, anécdotas aparte, el segundo tema que tú planteas es, ¿y cuál es el futuro político? Es decir, si Nayib, como lo está diciendo Carlos, y que es lo más probable, se separa del FMLN por la resolución del tribunal, ¿qué va a hacer con todo el capital político que tiene? Porque es un hecho objetivo, es natural, es... Que lo tiene. Que lo tiene, lo dice todo el mundo, pero ¿qué va a hacer? Un capital, así como lo acumulaste, se te puede esfumar. Es decir, una mala inversión en la bolsa y perdiste todos los ahorros de tu vida. Es decir, ¿cómo cuidar ese capital y a dónde invertirlo? ¿Tú le das crédito a las palabras de él de decir de que Arena y el FMLN ya negociaron la alcaldía y otros componentes? ¿Tú crees?
¿Tú crees en esa hipótesis o ese...? Mira, si lo que nos contó Carlos de cómo se dio el incidente de la sesión en esa sesión de que había habido un acuerdo previo, luego que no y luego que sí, esa tesis todo apunta a que eso es. ¿Hay negociaciones políticas entre Arena y FMLN? Tienen que haber siempre, de los partidos tienen que negociar Para siempre. decirte, hoy te doy la presidencia, déjame a mí. Ya eso ya no es negociación política. Yo te diría que tal vez no institucionalmente de los dos partidos, pero sí personajes, pero sí personajes al interior de esos partidos que tenga algún interés. Eso sí se puede dar. A ver, doctor, como académico también, ¿cree usted en esas tesis? No, lo que pasa es que yo para opinar sobre eso sí que no tengo información. Entonces usted me está preguntando como académico, entonces yo no le puedo opinar sobre ese punto, ¿verdad? Lo que a mí me parece que sí es cierto, ¿verdad? Las condiciones son favorables, ¿verdad? Por eso digo yo, hay condiciones. Sí, hay condiciones favorables. Para hacer un intento. Incluso, supongamos otra vez, ceteris paribus, que todo sigue favorable y ganara una elección presidencial. Aún así, es difícil. Lo que pongo así, la gran interrogante, es que esa sea solución para el país. Y que hablando del mejor uso de un capital que puede tener un joven que quiere contribuir, es aguantarse y contribuir más bien a la creación de esa fuerza. Va a incrementar su capital. En cambio, si llegara a la presidencia, que van a esperar a las elecciones de 2021 para tener una fuerza legislativa, 2 años después, un presidente con mala gestión, tal vez no de él, pero de quienes le ayudan en el gabinete, una mala gestión, lo puede hundir. Y no hay tal fuerza legislativa en 2021. Entonces, para mí, digamos, pensando en digamos, los jóvenes que tienen 20, 25 años, a finales de, digamos, pongámosle que esa construcción de una fuerza que realmente transforme el país durara 10 años, tendría 35 años. ¿Cuál es la prisa para votar, digamos así? Pero es que en la historia política de un país, doctor, hay momentos. O sea, una cosa es el deber ser, como deberían darse las situaciones, y otra cosa son las ventanas aquellas que permiten empezar a transformar algo realmente. O sea, yo creería, y se lo digo, que si las cosas sucedieran como han sucedido, que están las dos polos normalmente, Arena y FMLN jugando con esto, lo más lógico es que Arena recupere el poder en el 2019. Sí. Eso es lo lógico. Eso es lo lógico. Y va a ser sumamente difícil, una vez Arena recuperando el poder, de que se dé una alternancia de Arena a un frente o a una tercera vía en el corto plazo. Salvo que fuera, o sea, en el corto plazo. Si fuera exitoso un gobierno de Arena que retorne. No, y le va a ser difícil, porque el FMLN va a ser la oposición tan dura como lo ha sido Arena en este momento. Por eso digo. En función de ese bloqueo. Por eso digo yo, pensando en ese escenario que es más probable, entonces lo mejor es construir una fuerza que sustituya a Arena después. Sí, pero construirla desde la oposición o desde atrás de la barrera va a ser mucho más difícil que construirla si estás, si ganaste la elección del 2019. Pero es que tenemos que contribuir a que los no partidarios lleguen a la asamblea. No, que comiencen a dar algo. O sea, que los no partidarios se llamen no partidarios no quiere decir que ahí hay todo lo bueno. El veredicto del pueblo lo vamos a ver el 4 de marzo. Por eso yo insisto. Todos los análisis y proyecciones al 19 son válidas, son legítimas y hay que estar haciendo esos ejercicios. Pero el resultado de 2018 nos va a dar muchas medidas, porque no solo vamos a ver la recomposición de la Asamblea Legislativa, que lo más probable y lo más seguro es que va a quedar casi lo mismo que está hoy, porque sí son las reglas del juego. Pero depende de los escenarios. Porque pero vienen las elecciones de segundo grado. Si el FMLN pierde la llave legislativa, que solo son 3 diputados, los que tendrían que perder. Si llega a 28, por eso, ya pierde y eso no está de loco, o sea, no es una cuestión imposible por las condiciones que tiene de una valoración tan negativa como gobierno, ¿verdad? Y con esta salida, sumémosle la salida de Nayib Bukele y sumémosle si se le ocurre de alguna forma venir y apoyar algún tipo de candidaturas que no sean las del FMLN, puede contribuir a que el FMLN pierda esa llave. El tiempo se me fue. Y eso es otro país, ¿verdad? Está tan enriquecedor el debate que tenemos, nos sentimos complacidos, todo el equipo de producción de Diálogo con Ernesto López, de contar siempre con panelistas probos en la materia como este día lo hemos hecho.
obviamente abriendo nuestra cartelera de la semana y de programación. Gracias, Félix, gracias también, doctor Artiga, gracias también a ti, Carlos, les agradezco. A la orden. Gracias por mi parte, esto es todo por hoy, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.